Ya, chiquillas. Me gustaría que me dijeran si se ve el Excel. Ya, súper. Entonces aquí yo voy a cortar un poquito. Y voy a llevarme esto acá al lado. Ya. Así tengo los datos. Bueno, aquí yo tengo a 2 trabajadores, ya, con toda su información. Acuérdense que en la clase pasada nosotros vimos 2 clasificaciones, por así decirlo, que están dentro del concepto de remuneraciones, que son los conceptos que constituyen remuneración, es decir, que forman parte del haber imponible, y los conceptos de la liquidación que no constituyen remuneración, es decir, que forman parte del haber imponible, ¿no es cierto? Dentro del haber imponible, ¿qué elementos teníamos? ¿Cuáles eran los conceptos que estaban dentro del haber imponible? Ya, bien. Ya. Ese. ¿Y cuál era el otro? La gratificación. La gratificación. Acuérdense que como los elementos principales y obligatorios son 2 que son parte del haber imponible. El sueldo base, que siempre tiene que estar, y la gratificación, que es obligatoria. ¿Ya? Los otros componentes obviamente se van a ir agregando de acuerdo a lo que se haya pactado con el empleador y el trabajador en el contrato de trabajo. Ya que como es, por ejemplo, algún bono, alguna comisión, la hora extra, etcétera. ¿Ya? Pero sí o sí, lo que tienen que estar dentro de una liquidación, porque obviamente sin ello no podemos calcular los descuentos legales, es el sueldo base y la gratificación. ¿Ya? Y dentro de los elementos que no constituyen remuneración, es decir, que son haberes no imponibles, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son los componentes o qué conceptos podemos observar dentro de un haber no imponible? ¿Se recuerdan? Parece que no. Acuérdense que ahí está la movilización, la colación, los viáticos, asignación de gasto de herramientas, las cargas familiares. Todo lo que no constituya remuneración, es decir, que sean asignaciones que vienen a sumar el haber imponible. Porque acuérdense que una vez teniendo todos los elementos, tanto del haber imponible como del haber no imponible, la sumatoria de ambos me van a permitir calcular el sueldo bruto. ¿Ya? Entonces, esos componentes y elementos son súper importantes que ustedes los sociabilicen, lo vuelvan, ¿no es cierto?, a estudiar y a repasar porque son importantes, porque si clasifican mal, por ejemplo, si yo pongo dentro de un haber imponible la colación, el cálculo va a estar mal, ¿ya? Y aquí se pueden equivocar, pero si ustedes en algún momento trabajan en el área de recursos humanos y hacen una liquidación de sueldo, o sea, olvídense que van a tener, ¿no es cierto?, a un trabajador enojado, que un trabajador que va a ir a la inspección a reclamar su sueldo. Entonces la idea es que tengan bien claro esos elementos, ¿ya? Al igual que contabilidad, o sea, se pueden equivocar en todos estos procedimientos ahora, pero cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, un libro diario o estén haciendo un balance, no pueden haber errores. Por eso es que es súper importante que pregunten. Entonces, partimos. Ya una vez visto esas clasificaciones, ahora vamos a hacer los cálculos. ¿Ya? Y dentro de eso tenemos que calcular, por ejemplo, la gratificación. Por ejemplo, las horas extras. Y también tenemos que calcular el sueldo base cuando un trabajador ha realizado o ha cumplido un servicio dentro del mes
que sea menos de 30 días, porque acuérdense que el sueldo base es aquel que se pacta, ¿no es cierto?, en el contrato de trabajo, pero cumpliendo una cantidad de jornada equivalente a 30 días trabajados. Si es menos de 30 días, al trabajador yo no le puedo pagar ese sueldo, porque él tiene licencia médica, porque faltó, tuvo un permiso, qué sé yo. Entonces yo tengo que pagar los días que realmente él trabajó, ¿ya? Entonces, aquí yo puse 2 trabajadores, que en este caso cada uno tiene un cargo particular. El señor Alarcón, ¿no es cierto?, es gerente y la señorita Bamondes es la contadora, ¿ya? Ambos tienen un contrato indefinido, ¿ya? El sueldo base obviamente es distinto. El sueldo base, por ejemplo, del gerente es de 2.500.000. El sueldo base del contador en esta empresa es de 890.000 pesos. Y eso está pactado en el contrato de trabajo. Lo mismo que un bono de título. En este caso el gerente no tiene ese bono, pero sí lo tiene el contador por 100.000 pesos. Espérame un segundo que me sonó el... ¿Alguien se está conectando? Sí. Bono de gestión, ambos tienen también este bono, que uno, ¿no es cierto?, el gerente tiene 500.000 pesos y el contador 350.000 pesos. Por otra parte, ambos tienen movilización y se le paga colación y los montos son los mismos, tanto para el gerente como para el contador. La movilización 40.000 pesos por el mes y 50.000 pesos por el mes. La fecha del contrato, ¿no es cierto?, gerente tiene un contrato de ingreso en el año 2019 y el contador ingresó el año 2020, el 16 de junio. Días trabajados, que es súper importante, el gerente tiene 30 días y el contador, en este caso la contadora, tiene 21 días trabajados. Horas extras realizadas en el mes, 10 horas para el gerente y 16 horas para el contador. Ahora, yo voy a borrar estas cosas. Y aquí vamos a hacer el tema de lo haber imponible. ¿Cuáles son los conceptos de haber imponible que debemos incluir acá, en esta gráfica de liquidación? Sueldo base. Sueldo base, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué más? Ya tenemos sueldo base. Bono de título. No, sí se entiende. ¿Qué más? Muy bien, horas extras. ¿Qué más? Bono de gestión. Perfecto. Los días trabajados, eso nos va a servir para determinar el sueldo base proporcional. Eso después lo vamos a calcular. Primero completemos esta parte para que quede completo. ¿Y qué más nos faltaría? La gratificación, ¿no es cierto? Que eso sí o sí, aunque no esté ahí, se tiene que incluir. Y vamos a poner gratificación a pagar, porque después nosotros tenemos que calcular la gratificación del 25% con el tope. Dentro de los haber imponibles que se mencionan acá, ¿cuáles serían? Muy bien. Y movilización. No tiene, ¿no es cierto? Ya. Toda esa información nos va a servir para determinar después, por ejemplo, los descuentos de seguro cesantía. Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Hoy día solamente vamos a llegar hasta el sueldo bruto. Entonces, lo primero que tienen que hacer, de toda la información que ustedes le van a proporcionar del contrato de trabajo, porque todo esto que ustedes observen aquí y lo que más falta, la AFP en que se encuentra, el sistema de salud que tiene, etcétera, todo eso ustedes lo extraen del contrato de trabajo, ¿ya?
Entonces, una vez que clasificamos, ¿no es cierto?, determinamos los componentes que están del haber imponible, tanto de los haberes no imponibles, calculamos y revisamos. Por ejemplo, ¿cuántos días trabajó este gerente? ¿Cuántos días tiene trabajo? 30 días. Entonces, ese sueldo va enterito, no le descuento nada, porque él trabajó lo que le corresponde. Es decir, 30 días. Entonces su sueldo va íntegro. Son 2.500.000 pesos. ¿Sí? Bono de título, en este caso, este caballero no tiene. Horas extra. ¿Cuántas horas extra tiene? 10. Y aquí sí debemos determinar la hora extra. Y dentro de su guía que yo le entregué a ustedes, guía de apunte, si revisan, están los pasos para determinar las horas extras. ¿Y cómo se determinan las horas extras? Las horas extras legalmente se determinan bajo una base y un factor. Y se considera siempre el sueldo base. Y este sueldo base se multiplica por un factor que siempre tiene que estar. Y no puede faltar ningún número, porque si falta un número, nos va a dar un error. El factor es el siguiente, es el 0,00 y 5 7. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y eso multiplica por la cantidad de horas extras que hizo el trabajador en el mes. Así es como se determina las horas extras, el valor total de las horas. Porque si ustedes solamente calculan el sueldo base con el factor, están determinando el valor por una hora, es decir, el valor unitario por la hora. Y yo necesito calcular, en este caso, por las 10 horas que hizo esta persona. Entonces, como este trabajador, valga la redundancia, trabajó 30 días, el sueldo base va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si el sueldo base es proporcional, yo tengo que considerar ese sueldo para determinar las horas extras. Las horas extras también se pagan de acuerdo a la cantidad de días trabajados. ¿Ya? En este caso, este caballero trabajó los 30 días, entonces le corresponden los 2.500.000. Entonces, para determinar las horas extras, aplico la fórmula que está aquí arribita. Dice sueldo base. Selecciono los 2.500.000. Eso lo multiplico por el factor, ¿no es cierto? No me puede faltar ningún número, insisto. Y aquí cierro paréntesis porque son dos, ¿no es cierto? En este caso, ecuaciones son las mismas, pero son diferentes cálculos. Y multiplico por, ¿cuántas horas hizo? 10, ¿no es cierto? Si se fijan, aquí me entrega el valor total. Es decir, a este caballero le corresponden por esas 10 horas 194.443 pesos como total de hora extra. Cuénteme. Ya, eso lo vamos a hacer después. Vamos primero por este caballero para que no se me confundan, ¿ya? El bono de gestión. En este caso, este caballero tiene un bono de gestión que es de 500.000 pesos. Y completamos. ¿Sí? Y ahora necesitamos calcular la gratificación del 25%. Pero antes de calcular esta gratificación necesitamos calcular el tope de la gratificación. Dentro del apunte también ustedes tienen los pasos para calcular el tope de gratificación. Siempre tienen que determinar el tope, porque por algo se llama tope. Acuérdense que el tope se compara con la gratificación del 25% y de las dos comparaciones, o sea, de los dos valores comparados, se paga siempre el menor valor.
siempre. Entonces, el tope de gratificación, ¿cómo se calcula? Se debe considerar el ingreso mínimo actual. ¿Cuánto es el ingreso mínimo que tenemos actualmente nosotros como país? 300, ¿cuánto? 320.500 pesos. Ahora aumentó en 6.000 pesos, pero todavía no está en la publicación. Y aquí varía el tope, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, lo vamos a calcular así. Se divide por 12, que corresponden a los 12 meses, ¿ya? Del periodo. Y además se aplica un factor dado también por la inspección del trabajo, que es por 4,75 ingresos mínimos. Aquí está la fórmula de cómo calcular el tope. Si lo aplicamos, nos daría lo siguiente: 320.500 dividido 12, paréntesis, multiplicado por 4,75. Si se fijan, el tope de gratificación está aquí. Lo voy a agrandar y voy a aproximar. Y este sería el tope. ¿Sí? Sí, se aproxima. Excel es muy fácil aproximarlo, pero si ustedes lo hacen en forma manual, tienen que aproximar, ¿ya? Del decimal, nosotros después de la coma, el número que sea igual y mayor a 5, siempre se va a aproximar, ¿ya? Y ahora calculamos el 25% para poder compararlo con el tope. Y de acuerdo también al apunte que ustedes tienen en su poder, dice que la gratificación del 25% se deben considerar todos los elementos que constituyen remuneración. Y en base a ese total se calcula el 25%. Entonces, debo considerar el sueldo base más las horas extras más el bono de gestión. Y eso lo multiplico por el 25%. ¿Sí? Chiquillas. Profe, no entendí Porque para poder determinar el 25% de la gratificación de las remuneraciones, la ley establece que se deben sumar, para poder determinar ese 25%, todos los conceptos que constituyen remuneración, que en este caso sería el sueldo base, las horas extras y el bono de gestión. Eso se suma y a ese total se le multiplica el 25%. ¿Sí? Ya. Entonces, si se fijan, la gratificación del 25% tiene un valor total de 798.600 pesos. Si yo la comparo con el tope, ¿cuál es el menor? 126. Entonces, la gratificación a pagar para este trabajador corresponde el tope, porque el 25% se excede del tope. Si fuese sido menor, se paga el 25%. ¿Se entiende? Sí. 126.865 pesos. Sí. Entonces, ahora determino el total haber imponible, que aquí ya lo tengo calculado, pero lo voy a volver a hacer. ¿Y qué se considera en el haber imponible? Sumo sueldo base más horas extra más bono de gestión y más gratificación a pagar, que la que corresponde al tope. ¿Se entiende?
Sí, porque Ya. Eso va a ser algo hice aquí. Vale. Ahí está. Y eso le va a corresponder, ¿no es cierto?, a este caballero su total haber imponible. Y ahora vamos a calcular el haber no imponible, que aquí teníamos la colación y la movilización. La colación dice que son 50.000 pesos. Y la movilización, 40.000 pesos. Entonces, el total haber no imponible corresponde a la suma de la colación y la movilización en este caso, porque no hay más haber imponible. Si hubiese habido viático, cargas familiares, bonos de gasto de herramienta, lo sumo. Pero en este caso a él se le pagan estos dos conceptos por haber y no imponible. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Chiquillas? Ya. Entonces ahora necesitamos determinar el sueldo bruto, o el total haberes, o total bruto, como le llamen. ¿Ya? ¿Y qué debo considerar? Debo considerar el total de haberes imponibles más el total de haber no imponible. Es decir, debo sumar el total de haber imponible, que son 3.321.307, más el total haber no imponible, que corresponde a los 90.000 pesos. Y eso me va a dar el sueldo bruto. ¿Sí? Entonces, el sueldo bruto de esta persona, del señor Alarcón, son 3.411.307 pesos. ¿Ya? Ok, profe. Ya. Entonces, ahora vamos al otro caso, al caso del contador. Y aquí lo primero que tenemos que fijarnos en los días trabajados. ¿Cuántos días trabajados tiene esta persona? 21. Entonces, ¿le debo pagar los 890.000 pesos si trabajó 21 días? No, ¿no es cierto? No, tiene que decir con seguridad. No le podemos pagar esos 890.000 pesos porque los 890.000 pesos están considerados con 30 días trabajados y esta persona trabajó 21. Entonces debo determinar el sueldo proporcional. ¿Y cuál es la fórmula para determinar el sueldo proporcional? Es la siguiente, y ustedes también la tienen ahí en su guía. Dice que debo considerar el sueldo base y ese lo debo dividir por 30 días, que son los 30 días trabajados, ¿no es cierto? Y eso lo debo multiplicar por los días trabajados, o sea, los días que realmente trabajó. Entonces, en este caso, debo hacer la siguiente aplicación de esa fórmula. Paréntesis. Sueldo base, 890.000 pesos. Se divide por 30 días. ¿Por qué? Porque al dividirlo por 30 días me va a dar, ¿no es cierto?, el sueldo por día. Y cuando lo multiplico por los 21 días, corresponde, ¿no es cierto?, al sueldo de total de esos 21 días trabajados. Por 21. ¿Se entiende la fórmula? Perfecto. Entonces, ahora agrego lo demás. Este caballero tiene, ¿no es cierto?, un bono por título que son por 100.000 pesos, ¿no es cierto? Horas extras. ¿Cuántas horas extras tiene? 16. Entonces determino y aplico la misma fórmula, pero la diferencia con el señor Alarcón es que debo considerar este sueldo base, los 693.000 pesos, no los 890. ¿Sí? Entonces, tomo el sueldo base, lo multiplico por el factor
Y eso, ¿no es cierto? Y aquí me faltó una paréntesis. Y eso lo multiplico por ¿cuántas horas hizo esta persona? 16. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, las horas extras. Recuerden, horas extras para un trabajador con un sueldo proporcional siempre se considera el sueldo base proporcional, porque esta persona trabajó menos de 30 días. ¿Bono de gestión? ¿Tiene? Sí, 350.000 pesos. Y aquí hacemos lo mismo. Calculamos la gratificación porque el tope ya lo tenemos listo. Eso no va a variar salvo que varíe el ingreso mínimo. Entonces, sumamos sueldo base proporcional más el bono de título más las horas extras más el bono de gestión y eso lo multiplicamos por el 25%. ¿Sí? Sí. Y ahora lo comparamos y exactamente lo mismo. El 25% de este trabajador es mayor al tope. Por ende, le compone o le debemos pagar el tope, ¿no es cierto? Y aquí ya lo tengo listo y voy a volver a calcular para que se fijen. Entonces, el valor imponible es la suma del sueldo base proporcional más el bono más las horas extras más el bono de gestión y más la gratificación a pagar, que en este caso es el tope. ¿Sí? Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, para este trabajador un valor, dígame. No, solamente yo la puse acá, ¿no es cierto?, para que ustedes vieran, ¿no es cierto?, en ambos casos, si quieren, exactamente la comparación, porque igual la debemos calcular, pero para poder determinar el total haber imponible no la considero, porque la a pagar es la que corresponde. ¿Sí? Ya, en este caso tienen el mismo valor de colación y movilización, por ende va a ser el mismo monto. Y el sueldo bruto se lo sumo, ¿no es cierto?, con el total haber imponible y el total haberes no imponibles, y este va a ser, ¿no es cierto?, el sueldo bruto de esta persona. ¿Se entiende? ¿Dudas, chiquillas? Pregunten. Entonces ahora ustedes van a la actividad y pueden calcular, ¿no es cierto? A ver si voy a abrir la actividad. Ahí ustedes en esa actividad tienen... ¿dónde la tengo guardada aquí? Aquí está. Ah, pero esta es la guía de apunte. Aquí en la guía de apunte, al final, están todos los pasos, ¿ya? Están los pasos para determinar el sueldo proporcional, los pasos para determinar la hora extra y la gratificación, ¿ya? Y también están los pasos para determinar y un ejemplo, si se fijaron o lo revisaron en el apunte, también está un ejemplo bien explicado, ahí está la flecha de cómo se determinó todo del sueldo bruto. ¿Leyeron? ¿Vieron la guía? No, todavía no queda algo más. Acuérdense que debemos determinar la liquidación completa. Recién estamos haciendo el sueldo bruto. ¿Qué nos, nos, exactamente, nos quedan calcular, en este caso, los descuentos legales, AFP, ¿no es cierto?, el seguros de cesantía, FONASA, ISAPRE, si es que está el trabajador,
que es distinto y distintas fórmulas de calcular uno u otro. Y el impuesto único sí que corresponda. Y después con eso determinamos el líquido a pagar. Hoy no encuentro la guía. Pero en la guía ustedes tienen un cuadro donde aparecen, no sé si 4 trabajadores. Entonces ahora con esa información ustedes pueden calcular este sueldo bruto. Pueden llegar hasta el sueldo bruto. La próxima clase vamos a determinar los descuentos legales. Todos los descuentos legales. Y a ver si alcanzamos a llegar al líquido a pagar. Si no, lo vemos en la clase siguiente. Pero ya pueden ir avanzando con esta información que yo les entregué. Yo les voy a compartir el video que se está grabando para que lo tengan, para que lo revisen, por si tienen dudas sobre todos los cálculos, pero toda la información de cálculo punto por punto, paso por paso, ustedes también la tienen. Es cosa de leer la guía de apunte. Ya está bien especificado. Entonces, ahí igual está toda la información. También les voy a compartir este Excel, por si quieren trabajar en este Excel, los cálculos de los trabajadores que tienen ustedes que determinar. ¿Ya? Entonces aquí pueden poner todo el cuadrito acá y al ladito van calculando la información. ¿Ya? Para que les sea mucho más fácil poder trabajar y calcular. Por lo menos hasta aquí ya pueden calcular el sueldo bruto. Si tienen dudas o alguna consulta, me lo van preguntando, ¿ya? Pero lo importante, 1, aprenderse bien cuáles son los componentes del haber imponible y no imponible, que no necesariamente todos los trabajadores lo pueden tener, ¿ya? Pero importante identificarlo. Después, ver, para poder calcular, guiarse por los días trabajados es lo importante, porque si, por ejemplo, en este caso lo hubiésemos calculado a esta persona, a este contador, y no lo hubiésemos considerado los 21 días y le hubiésemos tomado el sueldo base de 890,000 pesos, todo hubiese estado mal calculado, ¿ya? Entonces es importante primero, una vez que tengan todo clasificado, por así decirlo, esos componentes de lo que son parte del haber imponible y parte del haber no imponible, después para calcular, guiarse por los días trabajados, ¿ya?